En videos previos hemos hablado de todos los beneficios que tiene el ayuno intermitente y cómo este puede llevar a una reducción de la inflamación que se ve en un efecto de reducción de cáncer, reducción del riesgo cardiovascular, disminución del riesgo de tener enfermedad de Alzheimer y un efecto final que muchos de nosotros buscamos, que es la pérdida de peso de una manera saludable. Adicionalmente hemos hablado de cómo realizar ayuno intermitente y cómo lograr este objetivo de 16 horas de ayuno con 8 horas durante las que nos podemos alimentar. Hoy vamos a hacer una tercera parte donde hablaremos de estas 8 horas y la importancia de comer saludable y balanceadamente y qué debemos tener presente para que estas 8 horas no arruinen las 16 horas que hemos ayunado. Les doy la bienvenida a este video y prepárense porque será muy divertido. Antes de que empecemos a hablar de esto, es muy importante recordar que el primer paso para hacer ayuno intermitente es consultar con nuestro médico o con un nutricionista que sea experto en ayuno intermitente. Es de importancia tener muy claro que las personas diabéticas tipo 1, personas diabéticas tipo 2 que utilicen insulinas, mujeres embarazadas o mujeres lactando no deben realizar ayuno intermitente por ningún motivo, ya que la evidencia científica nos muestra que el ayuno intermitente podría hacer un daño en estas personas. Personas que han tenido antecedentes de trastornos de la alimentación como anorexia o como bulimia, personas hipertensas, personas que sufren del colesterol o personas diabéticas que no estén utilizando insulina deben consultar específicamente con sus médicos porque en estos casos tendríamos que hacer algunas variaciones y se requeriría un monitoreo más estricto para prevenir complicaciones. Al hacer ayuno intermitente, lo segundo que debemos hacer es dejar a un lado todos los mitos. Y uno que quiero recalcar el día de hoy es que cuando hacemos ayuno intermitente podemos llegar a tener pérdida de nuestro músculo, algo que todos tememos. Y definitivamente esta pérdida de músculo ocurre en casos muy excepcionales cuando hay un porcentaje de grasa por debajo del 5%. Y esto incluso muchísimos atletas de alto rendimiento, los más delgados, no llegan a tener tan poca cantidad de grasa. En la mayoría de los escenarios, cuando hacemos ayuno intermitente, hay una hormona que se llama la hormona de crecimiento y esta se encarga de proteger nuestro músculo para que éste no se desgaste y se dé prioridad al uso del glucógeno y de la grasa para producir la energía que nuestro cuerpo necesita. También es importante que aclaremos esta pregunta que surge y es que hacer ayuno intermitente puede enlentecer nuestro metabolismo y hacerlo perezoso. Definitivamente esto en la mayoría de los escenarios, cuando comemos saludablemente en estas 8 horas, no va a ocurrir, ya que hay una hormona llamada la epinefrina y esta se encarga de mantener activo el metabolismo. Sin embargo, es muy importante que durante estas 8 horas comamos de manera saludable y balanceada, como lo veremos el día de hoy. Otra de las cosas a las que muchos temen es que el ayuno intermitente puede dar irritabilidad. Este mito en cierta manera es cierto y esto ocurre por algunas semanas. Nuestro cuerpo se adapta luego de ello y básicamente ocurre porque estamos acostumbrados a tener la dulce, fácil y deliciosa glucosa. Y de repente cuando estamos haciendo ayuno intermitente y comemos balanceadamente, esta deja de estar disponible de esta manera y hay un cambio en el combustible de nuestro cuerpo donde empezamos a utilizar desde los ácidos grasos de los cuerpos cetónicos y desde el glicerol a sintetizar la glucosa. Este cambio en este combustible fácil que teníamos antes genera en nuestro cerebro una reducción de ese estímulo de placer, lo que produce irritabilidad. Y una última duda en la que muchísimos caemos es si el ayuno intermitente nos puede dar bajones de azúcar o hipoglicemias. Y definitivamente en las personas sanas esto no debe ocurrir. Y no ocurre porque tenemos unas hormonas llamadas contrarreguladoras que incluyen el glucagón, el cortisol y la hormona de crecimiento que se encargan de conseguir esta glucosa de diferentes vías metabólicas para compensar y mantener los niveles normales cuando estamos ayunando. La obesidad es básicamente un problema de hormonas. Un problema de hormonas que llevan a dos cosas, el qué como y el cuándo lo como, que están estrechamente relacionados con la insulina. El qué como implica que ciertos alimentos llamados de alto índice glicémico llevan a un estímulo de insulina. Ejemplos de estos, las harinas, el pan, el arroz blanco, las bebidas azucaradas o el azúcar añadida,
llevan a que haya un pico muy alto en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, de glucosa y que secundariamente esta estimule un aumento en la insulina, un aumento que es excesivo y que hace que regule estos niveles, pero ese exceso de calorías que estamos teniendo con el alto índice glicémico sean almacenadas como grasa. Por tanto, es fundamental que reduzcamos los carbohidratos de alto índice glicémico para evitar estos picos. Ejemplos de carbohidratos con bajo índice glicémico incluyen, por ejemplo, la avena en hojuelas, el maíz entero, la quinoa, que también tiene un componente de proteína, que básicamente lo que hacen es evitar que los niveles de azúcar suban tanto en nuestra sangre. Básicamente dan azúcar, pero dan unos niveles de azúcar lentos y sostenidos en el tiempo. Cuando esto ocurre, no hay unos picos elevados de insulina y hacen que este azúcar que recibimos en nuestro cuerpo poco a poco se vaya consumiendo y que no vaya a ser finalmente almacenada en grasa por un pico demasiado elevado de insulina. La segunda alteración hormonal tiene que ver con el cuándo como y está directamente ligada con el periodo de ayuno cuando hacemos las 16 horas donde no comemos nada. Y esto está relacionado con algo llamado la insulinoresistencia, que básicamente habla, en condiciones normales, una molécula de insulina es capaz de abrir una pequeña puerta para que la glucosa que comemos pase dentro de la célula. Cuando hay insulinoresistencia, esta molécula de insulina no es capaz de abrir esta puerta completamente y es necesario pedirle a nuestro cuerpo refuerzos y cantidades aumentadas de insulina para poder abrir más puertas de manera parcial y poder absorber la misma glucosa que en otras condiciones hubiéramos absorbido con menor cantidad de insulina. Esta es la insulinoresistencia y lleva a que básicamente estos picos elevados de insulina hagan que nos engordemos y que acumulemos grasa. Esto lo podemos reducir y la evidencia nos ha mostrado que cuando dejamos de comer por estos periodos de 16 horas, la insulinoresistencia se controla y se reduce. Ya teniendo claro el concepto del índice glicémico y enfocándonos en el qué como, tenemos claro ya que debemos evitar todos estos carbohidratos que sean altos en índice glicémico. Pero vamos aquí a otros dos tipos de macronutrientes que son muy importantes de incluir en nuestra alimentación y son básicamente estas proteínas, las grasas y allí dentro de todo esto queremos hablar también de los vegetales. Y básicamente estos tienen menor índice glicémico que los carbohidratos. Básicamente, la proteína es capaz de aportar las mismas cantidades de calorías que un carbohidrato, pero tiene una característica que no hace un pico elevado, un índice glicémico alto y que no tiene esta capacidad de inducir tanto la insulina. Por tanto, no tiene la capacidad de almacenar tanta grasa como lo haría un carbohidrato. De la misma manera, los vegetales cobran un papel muy importante aquí, ya que los vegetales son altos en fibra. Y cuando comemos fibra junto a un carbohidrato, la fibra tiene la capacidad de enlentecer la capacidad de absorción de los carbohidratos y por tanto son capaces de reducir el índice glicémico de estas harinas. Y es aquí la clave por qué tenemos que incluir proteínas y vegetales en nuestra alimentación y en especial cuando tenemos un carbohidrato dentro de nuestro plato de comida. Este balance en nuestro plato está ligado a uno de los principales efectos adversos que tiene el ayuno intermitente, que tiene que ver con la ansiedad y la irritabilidad. Esto, como bien lo dijimos, ocurre durante las primeras semanas en la mayoría de las personas y se debe a que estamos cambiando el tipo de combustible que le damos a nuestro cerebro o la ruta metabólica de donde se obtiene. Es así como esta ansiedad, aunque dure unas semanas o algunos días, puede irse, pero cuando estamos lidiando con ella, existen unas maneras como podemos compensarla. Lo primero es aumentar la fibra que estamos ingiriendo en nuestros alimentos. Esto incluye que aumentemos alimentos como los granos, como los frijoles o como las lentejas. Incluye también que aumentemos los vegetales que son altos en fibra. También debemos aumentar la hidratación, ya que produce una distensión gástrica y una sensación de saciedad. Y por último, un tip muy clave es que podemos incluir café o té con cafeína. Y es básicamente porque la cafeína tiene la capacidad de suprimir el apetito y ayuda a regular un poco la ansiedad en algunas personas. Otro punto clave que debemos discutir es el ejercicio, la actividad física, que hace parte fundamental de este cambio de estilo de vida. Pero cuando estamos haciendo ayuno intermitente, surge la duda, ¿cuándo debemos realizarlo? Y lo que nos han mostrado los estudios es que el
cardio o el ejercicio en ayunas puede ser adecuado y que la mayoría de las personas no va a consumir nuestro músculo y puede ser muy eficiente en ayudar a quemar grasa. ¿Cuándo se debe realizar el ejercicio? El ejercicio se debe hacer antes de romper el ayuno, idealmente en la mañana, o se puede hacer en nuestro periodo de alimentación de 8 horas, pero al principio de este, ya que la mayoría de las personas cerca de 30 minutos a 1 hora después de realizar actividad física van a sentir hambre. Y es un momento perfecto que después de hacer actividad física en ayunas llegue el momento de romper nuestro ayuno y quitemos este hambre, contrario a lo que ocurriría si hiciéramos actividad física al final de nuestro periodo de 8 horas, donde ya no podríamos comer nada y tendríamos ansiedad y tendríamos hambre. Llegamos al tema y a la duda de cuántas veces comer durante estas 8 horas. ¿Debo comerme 3 comidas o debo comerme solo 2? Y se supone que en el ayuno intermitente estamos evitando el desayuno. Por tanto, nos quedaría espacio para un almuerzo y una cena, teniendo muy presente que estas deben tener carbohidratos de bajo índice glicémico. Y tenemos la opción de comernos un snack entre estas comidas. Recuerden que el snack siempre será voluntario y que si nuestro cuerpo no nos lo está pidiendo, no debemos comerlo. Por último, algo que considero muy importante es que cuando hacemos ayuno intermitente debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo y a conocernos. Y es aquí donde debemos hablar de la monitorización, que en compañía de nuestro médico debemos ser muy cuidadosos con los síntomas que presentamos y prestar muchísima atención. Si en algún momento presentamos síntomas, por ejemplo, como el mareo, esto puede hablar que estamos presentando déficit de sodio en nuestra alimentación, que quizá en los momentos que comemos hay muy poco, o quizá en el periodo de ayuno en ciertas personas debemos incluir un caldo salado o algo que nos dé un poco más de suplencia para ayudar a prevenir un déficit de sodio. En otros casos, personas que puedan tener mareos con los cambios de posición, lo que llamamos ortostatismo, tiene que ver asociado o con el sodio o con la deshidratación. Cuando no tomamos agua suficientemente durante nuestro periodo, sea de ayuno o nuestro periodo de alimentación, esto puede llevar a bajones de presión y no queremos que esto ocurra y por tanto la hidratación es fundamental. Por último, es importante que revisemos con nuestro nutricionista o nuestro médico cómo está el balance de estos 2 o 3 alimentos o 3 momentos de alimentación que estamos teniendo en estas 8 horas para que tengamos un aporte adecuado de vitaminas, ya que el uso crónico de ayuno intermitente que no sea adecuado en estas 8 horas debe llevar o podría llevar a un déficit vitamínico y en algunos casos sería aconsejable que los pacientes que tienen ayuno intermitente tengan suplementación de vitaminas para evitar caer en déficits. En conclusión, con todo lo que les acabo de enseñar el día de hoy, quiero que lo recordemos con los 7 mandamientos del ayuno intermitente. El primero de ellos es nada de azúcar añadida, nada de bebidas azucaradas. El segundo es nada de harinas, nada de carbohidratos de alto índice glicémico en general. El tercero es regula la proteína, incluye la proteína en tu dieta. El cuarto es aumenta la fibra, como lo que nos puede aportar, por ejemplo, los vegetales. El quinto es mejora la hidratación, mantente hidratado para prevenir efectos adversos y porque recordemos que nuestro cuerpo es más de 60% de agua. El sexto, la actividad física. Recordemos que debemos realizar actividad física y que esta debe ser idealmente antes de romper el ayuno o al principio de nuestro periodo de 8 horas de alimentación. Y por último, séptimo, monitoriza tus síntomas, aprende a leer y a escuchar tu cuerpo y si presentas síntomas adversos, consulta con tu médico de inmediato. Con esto me despido. Recuerda que estas 8 horas donde comemos son claves para el éxito del ayuno intermitente. Espero que te haya gustado este video y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Y que espero compartas este video con todas las personas que conozcas y que comentes justo acá y me dejes todas tus inquietudes. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Cientos de ustedes han ensayado este cambio en estilo de vida. ¡Auch! Se cayó la luz. Aunque a veces los médicos hacemos ayuno intermitente intencional. ¿Será que también me sirve?
Hey, I'm Dr. Noreña and I want to give you the welcome to my new video, and today we're going to speak about intermittent fasting and how to make it properly during the 8 hours that we are allowed to eat. So welcome to my new video, stay tuned and get ready!